Segunda de Timoteo capítulo 3, los primeros 5 versículos, nos vamos a dar cuenta de que con solo mirar a nuestra propia comunidad, podemos citar este pasaje. Dice aquí la Biblia: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana venimos delante de ti a darte gracias. Nos da mucho gusto poder formar parte de este gran país, esta gran nación del Perú. Un lugar tan hermoso, tan rico, con gente tan preciosa. Pero al mismo tiempo reconocemos que hay una gran necesidad espiritual. Porque a pesar de las tantas iglesias y de la tanta difusión del Evangelio aquí, al menos en la capital, cuando salimos a la calle vemos que se refleja lo que dice aquí en 2 de Timoteo 3. Hombres y mujeres amadores de sí mismos, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia, niegan a Cristo en sus vidas. En esta mañana nos acercamos a ti, Padre, porque queremos darte gracias por un año más que le das a nuestro país, un año más que nos das de libertad, un año más que nos das de la oportunidad de tener nuestro local como iglesia para reunirnos, alabarte, adorarte, como hemos hecho hace un momento. Sabemos que los tiempos son malos y van de mal en peor. Ayúdanos a orar por nuestro país, a orar por nuestros líderes con dedicación y con empeño. Bendícenos en este tiempo de meditar brevemente en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de este mensaje es orando por nuestra patria. Orando por nuestra patria. Y a la luz de lo que vemos en 2 de Timoteo capítulo 3, queremos volvernos ahora a 1 de Timoteo capítulo 2, para ver lo que nos dice aquí la palabra del Señor. 1 de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y aquí dice: orando por nuestra patria. Leamos lo que dice la Biblia. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
orando por nuestra patria. Y la primera pregunta que vamos a hacernos es: ¿cómo debemos orar por nuestra patria? ¿Cómo debemos orar por nuestra nación? ¿Cómo podemos orar por nuestra comunidad? Y el versículo 1 nos responde esta pregunta y nos dice, en primer lugar, con rogativas. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, dice el apóstol Pablo. Y esta palabra de rogativas, pues tiene ese sentido de rogar y de implorar. Y lo entiendo como cuando oramos con dedicación y con intensidad. ¿Alguna vez has estado en aprietos muy fuertes, en grandes problemas, en gran necesidad, y te has visto en una situación en que necesitas simplemente derramar tu alma y tu corazón delante de Dios y decirle: Dios, por favor, ayúdame. Dios mío, te ruego, escucha mi oración? Cuando abrimos el libro de los Salmos, encontramos vez tras vez la oración del salmista, y muchas veces esta oración es una oración de ruego, es una oración de imploración con gran intensidad. Y lo que Pablo le dice a Timoteo acerca de orar, y en un momento vamos a ver por quién es orar, pero le dice que deben hacerse rogativas, rogaciones, oraciones tan intensas que consuman nuestro ser. Hermanos, si nosotros vamos a reconocer que nuestros tiempos son malos, si nosotros nos damos cuenta que lo que dice la Biblia ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 que leímos hace un momento es lo que está pasando ya hoy día en nuestro alrededor, quizás podamos confesar y decir: sí, Señor, necesitamos rogar por nuestras familias, necesitamos rogar por nuestros hijos, necesitamos rogar por nuestra comunidad con gran intensidad. ¿Cuándo fue la última vez que oraste de esa manera, en la que tú te arrodillaste delante del Señor y has derramado tus lágrimas y has derramado tu corazón y has dicho: Señor, por favor, ayúdame, por favor, ayúdanos, Señor, por favor, mira a esta persona, Señor, mira, escucha, mira a mi hijo, mi hija? Y muchos de los jóvenes que están terminando sus clases a veces no estudian para el examen y llegan a la hora del examen y están rogando ahí, ¿no? Y Dios mío, por favor, ayúdame, aunque sea un 11, que pase raspando, un 10.75 quizás me pase. Y están rogando al Señor como si Dios fuese un amuleto de la buena suerte. Como hombres religiosos o mujeres religiosas que le dicen a la Virgencita: ayúdame, si me ayudas en este, yo te prometo. O San Martín o quien sea santo que le ora. Y llegamos a Dios con esta misma intensidad de decir: Señor, ayúdame, no quiero repetir este curso, no quiero jalarme en este examen. Ayúdame en esta entrevista, quiero pasar la entrevista, quiero este trabajo. Y estamos con esa intensidad. Creo que entienden la intensidad con que ustedes nos ponemos muchas veces por estas situaciones. O a veces has sido impotente al ver a tu hijo, a tu hija sufrir de dolor o de una enfermedad. Y tú en tu corazón, como padre, como madre, dices: yo quisiera estar en el lugar de este hijo, de esta hija. Y nos ponemos ahí como: Señor, si tú los salvas, si tú los sanas, yo te prometo. Y estamos con esa intensidad, con esa pasión. ¿Por qué no podemos orar siempre de esa manera? Pero Pablo exhorta, dice aquí, exhorta a Timoteo que enseñe esto, y nos exhorta a nosotros, a la iglesia, a orar con rogativas. Luego Pablo menciona y dice aquí oraciones.
Y podemos entender que cuando Él se refiere a oraciones, está refiriéndose a una adoración en grupo con otros creyentes. Y es lo que queremos hacer aquí en esta mañana. Unirnos como iglesia, como pueblo del Señor, y adorar a Dios, el Rey de Reyes. Y hace un momento en nuestro cántico le estábamos declarando eso. Exaltado es el Rey sobre toda la creación. Hermanos, y es mi deseo, es mi intención que cuando nosotros cantemos estos cánticos, no sea solo de labio para afuera, pero sea de todo nuestro corazón, declarando que realmente Jesucristo es el Rey. Luego estuvimos cantando ese cántico, ¿verdad? Alabad, alabad, adorad, adorad al gran Rey. Y terminamos cantando: Santo, Santo, Santo. Dios omnipotente, el que es, el que era, es y será. Y juntos como iglesia nos hemos reunido para adorar. Espero que si no cantaste es porque no puedes hablar. Pero si tú no cantas porque no tienes el deseo de declararle a Dios que Él es Rey, te digo, hermano, hermana, que un día vas a declararle que Él es Rey sobre todo. Y tu boca no podrá cerrarse. Es mejor que declaremos ahora como pueblo unido, como grupo de creyentes en adoración: Señor. Y yo podía ver los rostros de muchos de ustedes, estaban cerrando sus ojos o levantando la vista al cielo, y mientras cantaban estos cánticos: Santo, 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 y quizás no se atrevían a levantar las manos, pero sus almas y su espíritu se elevaba a la presencia del Señor, y declarábamos ahí la inmensa muchedumbre de ángeles que sirven en su santa voluntad. Qué bonita esa oración cuando todos juntos elevamos nuestro cántico, porque la oración es hablar con Dios. Y cuando cantamos, si lo estamos haciendo para Él, estamos hablando en forma de cántico. Pero Pablo sigue diciendo aquí que no solamente hay que hacer rogativas y oraciones, pero también peticiones. Y las peticiones se refiere a una oración intercesora por otros. Una oración intercesora por otros. El deseo del Señor es que nosotros podamos ser un pueblo intercesor, un pueblo que ora por los demás. Porque muchas veces en nuestras oraciones, en nuestras rogativas, en nuestra adoración, estamos enfocados en nuestra persona y en nuestra unidad con el Señor. Pero Dios quiere también que nosotros podamos ministrar a los demás a través de nuestras oraciones. Esto es a través de las peticiones. Y los miércoles nos reunimos aquí y decimos: hay una petición de oración, y alguien se levanta y dice: pastor, yo quiero que ore por eso. Y si lo dice en voz alta es porque quiere que todos cuando oren mencionen esa petición, esa necesidad. Pero estas peticiones deben ser, ¿no?, de una manera intensa, igual como hemos visto, de rogar por las personas que nos rodean. Pablo termina diciendo aquí en el versículo 1 que debemos orar con acciones de gracias. Y debemos ser agradecidos por todas las cosas que Él nos da, pero también por las cosas que Él no nos da. Amén, hermanos. Porque a veces no reconocemos que hay cosas que no tenemos, y que no tener esas cosas son bendición de Dios también. Si tú estás sano, si tú estás fuerte, dale gracias a Dios en este momento y dile: gracias, Señor, porque no tengo una enfermedad.
Si tú estás con trabajo, si tú estás con prosperidad económica, dale gracias al Señor por esa bendición, por esa provisión. Y cuando nosotros podemos agarrar un pedazo de papel y enumerar ahí todas nuestras bendiciones, y así como el cántico que dice: bendiciones cuántas tengo ya, bendiciones Dios me manda más. Y Dios constantemente está mandándonos bendiciones. Seamos agradecidos con el Señor. Enumeremos nuestras bendiciones. Ahí en un papel agarre y empiece a escribir: Señor, gracias por Jesús. Gracias por la salvación. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por la ropa. Gracias por los zapatos. Gracias por la comida. Gracias por mi pelo lacio. Gracias por mi pelo crespo. Gracias por mi piel. Gracias por el trabajo. Gracias por los dientes. Gracias por los ojos. ¿Cuántas bendiciones más tenemos? Gracias por nuestra iglesia. Gracias por las bancas. Gracias por las paredes. Gracias por nuestro país. Gracias por las frutas que encontramos en el mercado. Gracias porque hay agua. Gracias por el sol, el frío. ¿Podemos seguir? Gracias por la voz. Gracias aún por este dolor que tengo aquí, por este dolor que tengo allá. Gracias por las lágrimas que puedo derramar, y gracias porque cuando lloro tú me consuelas. Qué bonito llorar y ser consolados por el Señor. Gracias por el abrazo de este ser querido. Gracias por mi país, que nos das un año más. Gracias por nuestra bandera, que simboliza la sangre roja derramada por los héroes. Y este color blanco que simboliza la paz que podemos disfrutar, aunque no tenemos paz completa. Pero ya no somos esclavos de una nación opresora. Gracias por este escudo. Y cada parte de este escudo, ¿verdad? Que simboliza la riqueza natural que tenemos. Gracias por la Biblia. Gracias porque puedo leer estas letras. Gracias porque puedo entender el significado. Gracias por tu Espíritu Santo que me enseña tu verdad. Gracias porque esto me alimenta, me llena, me fortalece. Y Pablo le dice: oremos haciendo rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Eso es cómo debemos orar. Ahora la pregunta es: ¿por quién debemos orar? ¿Por quién debemos orar? Y al final del versículo 1 ahí nos dice: por todos los hombres. Por todos los hombres. Y ese término hombres se va a referir a ambos géneros: hombres, varones y damas. Y la palabra del Señor y la voluntad de Dios es que nosotros oremos por todos los hombres, por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por nuestros conocidos y por nuestros desconocidos. Recuerdo cuando yo era niño y me ponía a orar antes de dormir. Yo no sé si mis padres se acuerdan, pero yo oraba por todo, ¿no? No sé, quizás hay niños que hacen eso hoy en día, pero Señor, y oro por el vecino, y oro por su juguete, y oro por la china, y por los animales, el perrito y todo. Y empiezan los niños a mencionar todo. Yo lo hacía cuando era niño. Y a veces nos da risa a los niños cuando oran así, por cosas que nosotros no oraríamos. Pero esas cosas que ellos están mencionando con sus labios son cosas que están en su mente, en su corazón, y eso nos dan una pista de lo que ellos están pensando. Y quizás nosotros debemos imitar a estos niños que oran así, y también orar por todas estas cosas, ¿no? Por todos los hombres.
Señor, cuando fui al mercado por mi caserita, mi caserito. Señor, oro por mi vecina que no me deja dormir en la noche porque está haciendo su fiesta. Oro, Señor, por gente que no conozco que está en el África con hambre. Niños que están siendo abusados en nuestro Perú, en la India. Oro, Señor, por esas personas que tampoco conozco que están ahí en el Medio Oriente siendo matadas. Oro, Señor, por mis amigos. Recuerdo a mis amigos del colegio. Ya pasó tiempo, pero yo oro por esos amigos. ¿Dónde estarán? Señor, oro por mis enemigos. Señor, ¿te acuerdas de esa persona en mi trabajo que me odia? Oro por esa persona. O ese jefe que no me quiere dar una promoción, un aumento. O por ese negocio de la competencia que está tratando de que mis negocios se cierren. Señor, oro por esos. Oro por mis clientes, que les bendigas para que ellos me compren más también, y así tú me bendigas, Señor. Oro por mis doctores, oro por mis hermanos en la fe. Y aquí Pablo generaliza estas oraciones y dice, ¿no? Por todos los hombres. Y ahora vemos el versículo 2, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Cuando Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo, el rey o el emperador de ese entonces era Nerón. Qué bueno era ese Nerón, ¿no? Como un perrito, porque ahora le ponemos a nuestros perros ese nombre, ¿no? Nerón. Y qué bien se porta nuestro Nerón. Y hacen caso, siéntate. Y Nerón se sienta. Ven aquí, y Nerón viene. Si así hubiese sido el Nerón. Pero Nerón es conocido y pasó a la historia por ser uno de los hombres más perversos que gobernó el Imperio Romano. Nerón mató a su propia madre. Nerón cometió incesto con sus hermanas. Y Nerón cometió actos homosexuales públicamente. Y Nerón odiaba a los cristianos. Nerón odiaba a los cristianos. Nerón odiaba a Pablo, que constantemente estaba predicando en contra de su pecado. ¿Cómo es que Pablo se atreve a decir que hay que orar por Nerón? Oremos por los reyes y por los que están en eminencia. Hermanos, al igual que en ese tiempo, hoy día tenemos gobernantes que no tienen temor del Señor. Y si nosotros pensamos, no, las cosas realmente no van muy bien políticamente, las cosas están cambiando de una manera rápida, bien acelerada. Cuando nosotros nos fuimos a los Estados Unidos en mayo, nosotros llegamos a un país muy diferente al que nosotros dejamos cuando volvimos. En nuestra estadía allí, algo pasó allí en los Estados Unidos que es considerado histórico. Porque los grandes jueces, directivos de la Corte Suprema, se atribuyen a ellos el poder de cambiar las leyes de una manera contraria a la voluntad de Dios. Y estos reyes, estos jueces, declaran leyes que van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. A veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que nuestros gobernantes no tengan temor de Dios? ¿Cómo es posible que nuestros líderes se atrevan a confrontar al Dios de los cielos? Estaba leyendo aquí en el libro de Apocalipsis, si me acompañan, Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 8. Apocalipsis capítulo 16,
versículo 8. Dice aquí la palabra del Señor: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Versículo 9 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y qué dice al final? Y no se arrepintieron para darle gloria. Blasfemaron el nombre de Dios. Ahora veamos el versículo 11. El versículo 11 dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ahora vamos al versículo 21, capítulo 16, versículo 21. Y dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Dios está juzgando a estas naciones. Dios está juzgando a los moradores del tiempo futuro. Y la Biblia nos dice que a pesar de los juicios, ellos no van a querer declarar la gloria de Dios. Y en lugar de declarar que Dios es poderoso, que Dios está en control de estas plagas, dice la palabra del Señor que ellos van a blasfemar el nombre de Dios. Eso nos dice, hermanos, que las cosas que están sucediendo hoy día solamente son el inicio de algo que está yendo de mal en peor. Y por eso nos preguntamos como padres: ¿qué será de nuestros hijos en 15, 20, 30 años? Si nosotros estamos viviendo épocas peligrosas en las que el pensamiento de nuestra sociedad está cambiando completamente, Dios nos libre, hermanos, de estar criando hijos que blasfemen el nombre de Dios. Y esto debe ser motivo suficiente para doblar nuestras rodillas, llorarle a nuestro Dios, con rogativas, con oraciones, con peticiones. El día que tú faltas a la iglesia, todos somos la iglesia, yo creo que nos entendemos en esto. Pero cuando nos referimos, ¿no?, que alguien no viene a la iglesia, o sea, que no viene a la congregación de la iglesia, a la reunión semanal. El día que tú faltas a la reunión, el día que no traes a tus hijos, estás dando el mensaje. Y ese mensaje se graba en sus mentes, se graba en sus corazones, de que las cosas espirituales, las cosas de Dios no son importantes. Pero hoy día tú no ves, hoy día quizás tú no ves el fruto, pero sigue siendo fiel al Señor. Sigue trayendo a tus hijos, a tus hijas. Muchas gracias. Muchas veces yo les he contado que mis propios hijos no quieren venir a la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y los hijos del pastor no quieren ir a la iglesia? No, hermano, los hijos del pastor no quieren ir a la iglesia. Porque ellos, hay que enseñarles el temor del Señor. Y hay que explicarles: hijos, Dios me ha salvado, Dios me ha redimido. Yo en gratitud, yo tengo este deber, este deseo de congregarme con mis hermanos por el amor del Señor. Y mientras ustedes vivan conmigo, mientras ustedes estén en esta casa, ustedes van a venir a la iglesia conmigo. Y hermanos, no menospreciemos el impacto y el mensaje positivo que nosotros damos a nuestros hijos cuando los traemos a la casa del Señor. O cuando nosotros hacemos el esfuerzo desde el sábado ya listándonos. No olviden, vamos a dormir temprano, mañana hay que levantarse temprano, hay que arreglar las cosas, vamos a ir a la iglesia. Hacemos todo el hecho del domingo y la adoración un gran evento en nuestra vida familiar. Amén.
Porque, hermanos, las cosas están yendo de mal en peor. Y estamos prácticamente, nuestra generación, esta generación del 2015 está criando hijos para la ira de Dios. Pero en su gracia y su misericordia Dios está llamando a su pueblo, nosotros, y a todos los cristianos alrededor del mundo, para orar por nuestra nación. Y al orar por nuestra nación estamos orando por nuestros propios hijos, que ellos puedan ser siervos y siervas del Señor. Si vamos ahí a Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Apocalipsis 19, 19 dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquel que montaba el caballo es nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Y Él viene con ese nombre de justo y verdadero. Y Él viene a juzgar con justicia, Él viene a juzgar y a reinar con verdad. Y la Escritura nos dice que cuando los reyes de la tierra, guiados por el anticristo, guiados por la bestia y el falso profeta, ven al Rey de Reyes viniendo con su ejército de santos, no se postran para decir: oh no, lo siento, Rey, lo siento, quiero ser tu súbdito. No se esconden en las rocas, no se esconden en las cuevas y decir de temor. No, viene a juzgar. ¿Qué nos dice la Biblia? Que ellos se reunieron para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. En lugar de caer en temor, en arrepentimiento, los pueblos de ese entonces, los reyes, los líderes políticos, se van a levantar y van a levantar su puño y van a decir: vamos a pelear contra este Cristo. Después de haber pasado todos estos juicios. Qué perverso es el corazón del hombre, hermanos. Y cuando pensamos que alguien no podría hacer algo peor, siempre quedamos sorprendidos cuando vemos leemos las noticias y las cosas que la gente hace. Y cuando usted lee las noticias y ve gente haciendo cosas horribles, nosotros debemos ponernos en ese lugar y decir: Señor, ese podría ser yo. Esa podría ser yo. Porque si nosotros diéramos rienda suelta a nuestra carne, a nuestras pasiones, somos capaces de hacer las mismas barbaridades que los peores criminales cometen a diario. Pero, hermanos, en esta mañana queremos reconocer que es la gracia de Dios y su Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos da la fuerza, el poder y nos ayuda a poder vivir una vida santa y agradable delante de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo cómo orar, por quiénes orar, y le dice: ora por todos los hombres y por los reyes y aquellos que están en eminencia. Ahora veamos para qué debemos orar. Versículo 2, en la última parte, dice allí: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿A quién no le gusta vivir, hermano, tranquilo? ¿Quién no quiere ir a casa y simplemente sentarse y relajarse, descansar y decir: no, estoy bien en casa? Pero un día quizás seremos perseguidos por nuestra fe. Y quizás un día seremos echados de nuestras casas, quitados nuestras propiedades. Quizás ya estás sufriendo persecución en tu trabajo, en tu escuela. Pero, hermanos, la palabra del Señor nos exhorta que nosotros debemos orar para que podamos vivir quieta y reposadamente, con toda piedad. Y la piedad la podemos entender como bondad. Y la bondad o la piedad que nosotros podemos expresar uno a otro, a los miembros de nuestra comunidad.
Y espero, hermanos, que en su propia comunidad, en su propio barrio, usted no sea el que está causando alboroto. Porque hay gente en nuestras calles que son los alborotadores. Hay gente que son los peleoneros. Hay gente que son los altaneros, los buscapleito. Hay gente que siempre está gritando y tratando de molestar a los demás. Espero que nosotros no seamos de esas personas, sino que nosotros seamos de aquellos que están buscando vivir con piedad de los demás, teniendo piedad de aquellos que necesitan al Señor. Y termina ahí esa parte diciendo, y honestidad. Y honestidad. El deseo del Señor es que vivamos vidas transparentes, vidas honestas. Y debemos orar a nuestro Señor para que nosotros podamos ser transparentes y honestos a los demás, y para que el Señor nos ayude a ver, ¿no?, transparentemente y honestamente lo que otros son. Y también nos dice para qué debemos orar. El versículo 4 nos dice: Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, la salvación. Pablo le dice a Timoteo: ora por estas cosas, ora porque vivamos quietamente, en piedad, en honestidad. Pero ora por la salvación de los hombres también. Ora por la salvación de los reyes y de los que están en eminencia. ¿Cuántos presidentes conocemos que han aceptado al Señor como Salvador? Pocos o ninguno. Pero aún así, el deseo del Señor es que oremos por su salvación. Y ojalá, ¿no?, Dios permita que estas oraciones, si estamos orando por estos presidentes, por estos gente que está en poder político, si no llegan a confesar a Cristo como su Señor y Salvador mientras están en el poder públicamente, que un día lo hagan antes de morir. Porque el deseo y el corazón de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan, dice aquí, al conocimiento de la verdad. La cuarta pregunta que nos hacemos es: ¿por qué? ¿Por qué debemos orar por nuestra patria? El versículo 3 nos dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y el versículo 4 sigue diciendo: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo puedo pensar ahí que una razón por la que podemos orar por nuestra patria es por el amor de Dios Padre. El amor de Dios Padre. Padre Celestial no quiere que nadie perezca, porque Él es bueno. Él es bueno. Estas cosas son agradables delante de nuestro Dios. Y otra razón por las cuales debemos orar por nuestra patria es por el sacrificio de su Hijo. Vea el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio a sí mismo en sacrificio por rescate de todos nosotros. Y por el sacrificio de su Hijo nosotros debemos orar por nuestro país. La última pregunta que nos hacemos es: ¿y por medio de quién? ¿Por medio de quién? Versículo 5 nos dice ahí mismo, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, la única manera y la única base en que podemos orar es por los méritos de Cristo Jesús. No hay nada que nosotros podamos traer delante de Dios y decir: Dios, ¿viste cómo yo me porté bien? ¿Viste cómo yo trato bien a mis vecinos, a mis hermanos? Yo merezco. No hay nada en nosotros que nos hace merecedores de la gracia de Dios, pero la Biblia nos enseña que podemos venir en el nombre de Jesucristo. Y aquí nos dice en el versículo 5: porque solo hay un mediador. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y el nombre de esa persona es Jesucristo.
Jesucristo hombre. Y yo pregunto si aquí hay alguien que está tratando de llegar al cielo, si está tratando de llegar al Padre por medio de sus obras, por medio de su caridad, por medio de su buen comportamiento. Es imposible. No vas a poder llegar al cielo, no vas a poder obtener perdón a través de esas cosas. La única persona que puede perdonar tus pecados y que te puede llevar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Entonces terminamos, hermanos, repitiendo estas preguntas, orando por nuestra patria. ¿Cómo? Con rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad, y por la salvación de estas personas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios Padre es grande y quiere que todos se salven. Y por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que murió en rescate por todos nosotros. ¿Y por medio de quién debemos orar? Por medio del único mediador, nuestro Señor Jesucristo.